lección estamos en esta serie, lecciones del libro de Hechos, basado en Hechos 20, 28 al 38, y quiero hablar sobre este tema, la despedida. Este pasaje bíblico habla sobre la despedida de Pablo, que él hace sobre la región de las personas que se encuentran en la región de Éfeso. Pero cuando pensamos en despedida, usualmente es algo normal que hacemos. Si usted se pone a observar, lo que pasa es que lo hacemos de manera rutinaria en nuestro día, se supone que uno se despida de las personas. Usualmente, si yo no me despido de mi esposa, a veces me dice, no, tú te despediste, se te olvidó despedirme de mí, ¿verdad? Y uno dice adiós, uno dice la palabra que usted escoja, a veces un beso con los niños, adiós, un abrazo, y usted se va del trabajo y dice adiós, nos vemos mañana. En cualquier lugar siempre hay una despedida, ¿verdad? Usted termina su trabajo, al salir de la casa, cosas similares como esta. Y aún en la vida del ser humano hay ciertos periodos, hay ciertas etapas donde el ser humano se despide de ese periodo o de esa etapa. Por ejemplo, las despedidas de los solteros o solteras, que se están despidiendo de la soltería, la graduación de las escuelas, es que se está despidiendo de ese nivel, de esa escuela, porque pasa a otra escuela, o cuando en la universidad la persona se gradúa porque se está despidiendo ya de esa fase de estudiante para entrar a otra fase en su vida. Usted se despidió de sus familiares antes de irse de su país. Usted dijo adiós, quizás nos volveremos a ver, quizás no, ¿verdad? Más adelante. Sí que la despedida es algo normal en la vida del ser humano. Desde la perspectiva psicológica, estuve buscando un poco y ellos hablan acerca de que las despedidas son difíciles e incómodas de hacer. Y el pasaje bíblico de hoy nos revela eso. Fue un momento difícil y fue un momento incómodo. Pero al mismo tiempo, cuando uno se toma tiempo para despedirse, para decir adiós, nos permite, según los psicólogos, poner sentimientos, palabras a nuestros sentimientos. Y de alguna manera también dar forma a lo que sentimos, codificar nuestras elecciones y enmarcar distintos periodos en nuestra vida. En resumen, las despedidas nos dan una sensación de cierre a medida que avanzamos en la siguiente fase de nuestra vida. O sea, desde la perspectiva psicológica, uno se despide de una fase de su vida para seguir a otra fase de su vida y es normal, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Eso es importante resaltarlo. Cuando usted deja un trabajo, usualmente le aconsejan a uno, mira, no salga por la puerta de atrás. Cierra bien las puertas en el lugar de tu trabajo porque tú no sabes más adelante si regreses a ese trabajo, ¿verdad? Por eso es que se recomienda que uno deje bien un trabajo cuando se mueve a otro. Este pasaje bíblico de hoy, Pablo se despide de los ancianos en la iglesia de Éfeso. Él da un cierre, él dice cómo llegó allí, lo que construyó junto a ellos, y les da varios consejos a ellos y luego les dice adiós. Pablo en el capítulo 20, verso 28 al 38, si usted lee un poco más arriba del verso 28, vemos que Pablo va de regreso a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Pero Pablo sabía que en el camino que él había escogido o que el Espíritu le había encomendado, él sabía que habían sufrimientos y él sabía que iban a haber prisiones. Y sabía también que en algún punto él iba a morir, a poner su vida por Jesucristo. En ese camino que él iba hacia Jerusalén para el día de Pentecostés, él no se detiene en Éfeso, sino se detiene en este lugar llamado Mileto. Y allí él manda a buscar a los pastores, a los obispos que están en Éfeso. Le dice, vengan a donde mí que tengo algo que decirles. Cuando ellos llegan, Pablo los saluda y Pablo le está diciendo, yo vengo a despedirme de ustedes porque al parecer Pablo sabía que nunca más los iba a volver. Y si usted estudia la vida de Pablo, vemos que él termina su vida en Roma como un prisionero y allá es que es martirizado o muere.
Su vida culmina en Roma, porque de ahí en adelante, cuando él llega a Jerusalén, es que cuando lo apresan y usted ve su viaje hasta Roma y él está preso, no estaba libre de ahí en adelante. Por eso es que la despedida es emotiva. Pablo comienza la despedida con una serie de recuerdos, si usted lee esos textos bíblicos, y Pablo le dice que ya su ministerio en esa región llegó a su fin. Les trae eso. Por eso es importante, le está diciendo Pablo, que ustedes continúen la obra en esa región. Los versos 28 y 30 dice, por tanto, estén atentos y cuiden de la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Ese es el mensaje de Pablo a los líderes de esa iglesia. Y Pablo está diciendo, Dios ha obrado en ustedes. Yo he hecho mi trabajo en este lugar. Yo he labrado estas iglesias y he invertido mi tiempo en esa iglesia. Les pido que continúen con la obra que Dios está haciendo en este lugar. Ese es el mensaje de Pablo a ellos. Y Pablo también le dice, sé que cuando yo me vaya, otros vendrán como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aunque ustedes mismos se levantarán, aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que creyentes le sigan. Entonces, el mensaje de Pablo a estos pastores, a estos líderes de la iglesia es, deben cuidar a la congregación, deben cuidarse unos a otros, porque el Espíritu de Dios los ha puesto en ese lugar. Y Pablo le está diciendo, cuando yo me vaya, vendrán personas como lobos feroces que querrán acabar, culminar con la obra que yo he hecho. Pero ustedes tienen que estar preparados para no permitírselo. Ustedes deben seguir y cuidar y proteger la iglesia en toda esa región de todos esos daños y todas esas situaciones que pueden venir a las iglesias cuando yo me vaya. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ahora todo va a depender de ustedes. Ustedes son responsables de la congregación. La prueba del valor y la fidelidad de los ancianos de Éfeso estará en su actuación cuando Pablo ya no esté entre ellos. Ahora que Pablo los deja solos. Y Pablo está diciendo, probablemente no haya comunicación, probablemente no nos volvamos a ver, no sé dónde va a terminar mi vida. Ustedes ahora es que tienen que ser responsables por la comunidad. Y ahí entonces es en ese contexto donde Pablo les da un mensaje a la iglesia y luego se despide de ellos y hacen su ritual de despedida. Ellos van al puerto donde está Pablo y lo ven, lloran con él, lo abrazan y lo ven montarse, se despiden de él y lo ven montarse en el barco y dejan que Pablo se vaya hacia Jerusalén. Por eso es importante las despedidas, hermanos. Por eso es importante cuando hablamos de transiciones en nuestra vida, hacer las despedidas bien y hacer las transiciones bien. ¿Por qué? Como seres humanos nos ayuda, como organización también nos ayuda. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que parte de la iglesia siempre hay transiciones que vienen a la comunidad de fe. Siempre hay transiciones que vienen a la iglesia. En el caso de nosotros como iglesia, estamos en un momento de transición. Ustedes saben que ya la iglesia no es parte de la iglesia metodista unida en junio y que entonces luego, después de junio, ustedes tendrán que escoger a qué denominación se van a unir, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de transición, ustedes tienen que hacer sus transiciones lo más saludable que ustedes puedan. Y parte de eso vienen las despedidas. Ahora, al mirar este pasaje bíblico de hoy, ¿qué podemos aprender? Algunos puntos que quiero resaltar que podemos aprender sobre este pasaje a la luz del tema que estamos hablando hoy. Número 1, el Espíritu fue quien estableció la iglesia en Éfeso. El duro trabajo que los misioneros hicieron, que Pablo hizo con sus colaboradores, con los pastores de esa región, es parte del obrar del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios que estableció las iglesias en Éfeso y en toda esa región donde Pablo
iba. Y es importante reconocer eso, hermanos, que es el Espíritu de Dios quien ha establecido esta iglesia en medio de Nicholasville. Número 2, el Espíritu fue quien colocó diferentes líderes en las iglesias de Éfeso, porque Pablo desarrolló líderes y habían personas sobre estas iglesias. Fue el Espíritu quien llamó y preparó a esas personas. Fue el Espíritu quien ayudó a esas personas, ¿verdad?, para que dirigieran a su iglesia. Fue el Espíritu quien invirtió tiempo y horas en esas personas. Y esas personas al mismo tiempo invirtieron su tiempo en los diferentes ministerios que hacía la iglesia. Lo tercero que podemos ver es el Espíritu fue quien llamó a Pablo a moverse a ir a Jerusalén. Pero aunque el Espíritu llamó a Pablo a moverse a Jerusalén, tenemos que entender que también el Espíritu estaba confiado en los líderes que estaban en ese lugar. Aunque Pablo tenía una nueva misión, también los líderes tenían una nueva misión, que era continuar con lo que Pablo había hecho. Y número 4, el Espíritu está con las iglesias y con Pablo. Dios no dejó ni a las iglesias porque Pablo no estaba, ni a la obra se iba a detener porque Pablo no estaba, pero al mismo tiempo Dios también estaba con Pablo en su nueva misión. Así que con ambos el Espíritu estaba presente. Ahora bien, quiero culminar aplicando esto de una manera práctica. ¿Cómo podemos poner en práctica esto en esta semana? ¿Y qué podemos hacer cuando nos tenemos que despedir de una persona, grupo, trabajo, etapa, temporada en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer una despedida saludable y una transición saludable en medio de nuestra vida cuando nos encontramos en momentos de transición? Lo primero es, número 1, reconocer el papel de la otra persona. O del trabajo o temporada de la que te separas. Eso es bueno, reconocer los tiempos buenos, lo que contribuyó cada cosa en tu vida. Y es lo primero que uno debe hacer. Y cómo cada etapa de la vida, X o Y cosa contribuyó. Cuando yo venía entrando hoy al templo, había una silla en el medio de la entrada. Yo le dije a mi esposa, ahora aquí alguien se puede caer. Si esta silla no está en el medio, pero estaba al lado. Habían dos. Y por aquí alguien se puede caer. Y ahí yo me recordé que esa mentalidad viene en mis años que yo trabajaba en Walmart. En Walmart había una política de safety first. Nos obligaban a que el piso donde trabajábamos estuviera seguro. Así que esa contribución que hizo Walmart en mi vida, aunque ya no trabajo ahí, está conmigo todavía. Que yo miro, cuando yo vengo al templo, yo veo que las entradas estén limpias, que no haya nada en el medio por si hay una emergencia y cosas como esas. Hay contribuciones que hacen personas, hacen los trabajos en nuestra vida. Y demos gracias por eso. Lo segundo es, acepta tus emociones, luego déjalas ir. Expresar los tiempos de despedida son emociones. Y no nos limitemos a eso. Todavía me acuerdo cuando decidimos movernos de Puerto Rico a Tennessee. Uno hace muchas despedidas y uno se sigue despidiendo, adiós, 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 adiós. Pero no es hasta que yo estoy en el avión, es cuando yo miro atrás y digo, no volveré a ver a Puerto Rico por un tiempo ni a mis familiares. Y ahí fue que yo dejé ir mis emociones y me expresé. Y lo otro recomendable es cuando uno va a culminar una etapa en su vida, un periodo en su vida, una transición en su vida, practica rituales de despedidas. El ritual que muestra el pasaje bíblico de hoy es que ellos dejaron ir a Pablo, dice, en el barco y lo vieron cuando el barco desapareció, ¿verdad? De sus ojos. Hay cartas, hay eventos, hay cosas que uno puede hacer para tiempo de despedida. Y uno entiende que ese ritual significa que ya se culminó esa etapa en la vida mía o en la vida de una comunidad o en la vida de un trabajo. Usualmente el gran ejemplo son las graduaciones. Cuando tú te gradúas de algún nivel de la escuela, usted sabe que usted el año que viene no va a ir a primer grado otra vez, ¿verdad?
o al mismo grado otra vez, porque ya se graduó. Eso es un ritual de despedida, de que usted va a otro lugar, ¿verdad? A otro. Así que hermanos, a la luz del pasaje bíblico de hoy, pensemos cuando nos encontremos en estos tiempos y momentos de despedidas. Oremos en esta mañana.